Hola, buen día. Yo soy Víctor López Rodríguez, soy médico genetista y voy a hablar con ustedes sobre enfermedades raras con manifestaciones endocrinas. De las manifestaciones que voy a estar hablando incluyen la obesidad, la diabetes, pubertad precoz y retardada, la ginecomastia, infertilidad, amenorrea primaria y deficiencia de la hormona de crecimiento. Voy a empezar a hablar sobre la obesidad, que bueno, la obesidad es una condición bastante frecuente en el mundo y con un gran impacto en el sector de salud. La etiología normalmente de la obesidad la conocemos como de origen multifactorial, ¿no? Que tenemos factores tanto genéticos como ambientales. La obesidad igual puede ser debido a causa ambiental, como puede ser el uso de algunos fármacos, pero también puede ser exclusivamente por causa genética, ¿no? Por algún defecto genético que tengamos esta manifestación. En sí, la obesidad genética representa del 5 al 10% de los casos infantiles con obesidad. Em, Dentro de las condiciones que tenemos con obesidad, pueden ser tanto sindrómicas como no sindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? En sindrómicas, cuando un defecto genético nos genera diversas manifestaciones clínicas aparte de la obesidad. Las no sindrómicas es cuando tenemos exclusivamente la obesidad como resultado del defecto genético. Actualmente se conocen más de 50 síndromes asociados a obesidad como manifestación importante y que con una causa genética reconocida. Eh, Hay algunas características en la obesidad que nos pueden hacer sospechar de una causa genética, ¿no? Como puede ser un inicio temprano, estamos hablando desde una infancia temprana o en adolescentes. La obesidad es severa, que hayan múltiples casos en una familia que se comportan de manera muy parecida. La obesidad que no responde a un tratamiento convencional o de primera línea, así como otros datos clínicos que acompañan a la obesidad, como pueden ser trastornos alimentarios como la hiperfagia, o ya hablando de dismorfias o discapacidad intelectual y otras malformaciones. En esta figura podemos ver algunos de los síndromes que nos pueden dar obesidad, como es el síndrome de Prader-Willi, el X frágil, el síndrome de Bardet-Biedl. Y aquí abajo viene el nombre de algunos genes, que mutaciones en estos genes nos pueden dar formas igual de obesidad, sobre todo no sindrómica. Estos genes son importantes para diversas funciones entre el hipotálamo y la hipófisis, incluyendo el gen de la propia melanocortina, de la leptina, el receptor de leptina, etcétera. Y también se ve la tendencia que hay de de unas características de la obesidad que nos hacen sospechar de la causa genética, ¿no? Como es el inicio temprano, los trastornos de alimentación, trastornos del neurodesarrollo, así como la aparición de otros síntomas. Uno de los síndromes que acabo de mencionar es el síndrome de Bardet-Biedl. Este tiene una prevalencia de un caso por cada 100.000 habitantes. Tiene un modo de herencia autosómico recesivo y 26 genes diferentes. Mutaciones en estos 26 genes nos pueden dar el mismo fenotipo, o sea, la misma enfermedad que es el síndrome de Bardet-Biedl. Es importante el reconocimiento, el diagnóstico de estas enfermedades, ya que su pronóstico va a depender mucho de las comorbilidades que tengan, así como su manejo, ¿no? Y muchas veces podemos detectar tempranamente estas comorbilidades cuando conocemos, pues, el diagnóstico específico. En la figura de la derecha vemos algunos de los signos y síntomas que pueden presentar los pacientes con Bardet-Biedl, desde un deterioro cognitivo, normalmente desarrollan una distrofia en la retina a una edad temprana, desde la primera, segunda década de la vida. Pueden tener malformaciones renales, la obesidad, es de lo que estamos platicando, un tipo de polidactilia, que es la posaxial, así como el hipogonadismo.
Estas son imágenes de pacientes con Bardet-Biedl. Vemos el tipo de polidactilia que es específico, bueno, que se asocia con este síndrome, que es la posaxial, junto al quinto dedo o ortejo. Y acá vemos depósitos pigmentarios en la retina, ¿vale? Que nos hablan de la distrofia en este paciente. Ya, hablando de otra manifestación, voy a empezar a hablar de la diabetes, ¿no? Esta es la clasificación actual de la diabetes, de acuerdo a la ADA, que tenemos los tipos comunes. El tipo 1 asociado a la aparición de anticuerpos. La diabetes, el tipo más común, que es el tipo 2 asociado a obesidad, resistencia a la insulina. También tenemos diabetes gestacional y tenemos los tipos específicos que son por otras causas, ¿no? Una de estas causas son la causa genética, en este caso monogénicas, ¿no? Que va a representar de 1 al 5% de todos los casos de diabetes. ¿Ok? Dos tipos de diabetes monogénica es el diabetes tipo MODY o de inicio en la juventud y la diabetes neonatal que inicia en los primeros 6 meses de vida. Acá tenemos algunas de las características en los tipos de diabetes, ¿no? Aquí en rosa vemos que la diabetes tipo 1 pues, tiene una propensión a la cetoacidosis, tiene la aparición de anticuerpos, una edad igual relativamente temprana para su inicio. La diabetes tipo 2 que vemos en amarillo con asociación a obesidad, igual con cierto componente familiar. Y en azul vemos las características de la diabetes monogénica, que igual en reforzar una edad de inicio temprano, un componente igual familiar, fuerte, principalmente. A ver, en esta figura es una célula beta pancreática, las responsables de la producción y secreción de la insulina. Vemos en los recuadros azules nombres de diferentes genes, ¿no? Este representa las funciones que tienen los productos de estos genes dentro de la célula pancreática, ¿no? Tenemos genes que sus productos van a tener funciones muy importantes en el núcleo, en el retículo endoplásmico, vamos a tener igual productos de genes en la membrana plasmática como canales y transportadores muy importantes para la comunicación celular. Entonces tenemos que defectos genéticos, mutaciones genéticas en estos genes nos pueden generar este tipo de diabetes monogénica. Uno de los tipos de diabetes que les había mencionado es el tipo MODY, o de inicio en la juventud. Tiene una prevalencia estimada de un caso por 10.000 habitantes, aunque se cree que esto se está subestimada, ya que el 50 al 90% de los pacientes que tienen diabetes tipo MODY tienen un diagnóstico erróneo de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Principalmente diabetes tipo 2, ya que no es tan conocido este tipo de diabetes. Existen más de 14 subtipos. Los subtipos van en relación con su gen, o sea, más de 14 genes asociados a este tipo de diabetes, que clínicamente son muy parecidos. Suelen heredarse de una forma autosómica dominante, por lo que un afectado puede heredar el gen alterado en un 50%, ¿no? Esta es una clasificación donde podemos ver algunos de los tipos de diabetes tipo MODY que hay actualmente y algunos de los genes, ¿no? Vemos los factores nucleares hepáticos 1A, el 4A, también el gen de la glucosinasa, muy importante. Y estos son, igual son los más frecuentes, los genes asociados más frecuentemente a este tipo de diabetes. Igual hay otros genes que no hay tantos reportes, pero sí están asociados a este tipo de diabetes. Ok, acá vemos en esta tabla de acá abajo algunas de las características por las que podemos sospechar en una diabetes tipo MODY, ¿no? Como puede ser, como ya habíamos visto, una edad de inicio temprana, una historia familiar de la enfermedad,
muy importante. También cuando tenemos pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2, pero que no tienen las características típicas de estas enfermedades, por ejemplo, un paciente que tenga un diagnóstico de diabetes tipo 1, pero no tiene anticuerpos, pues no va, como que no va para allá, ¿no? O un paciente con diabetes tipo 2 que nunca ha tenido obesidad o datos del síndrome metabólico, pues igual nos harían pensar en este tipo de diabetes, ¿no? La ausencia de cetoacidosis en el caso de la diabetes tipo 1 y también al estar agregado a otras manifestaciones clínicas, la diabetes, como pueden ser malformaciones, etcétera, nos hacen pensar igual de un origen genético. Importante la detección, el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo en la diabetes monogénica, ya que al tener el diagnóstico se puede dirigir su tratamiento, ¿no? Y hacer algo que le llamamos la medicina de precisión, ya que algunos de estos genes asociados a las diabetes monogénicas sí tienen unas conductas específicas. Por ejemplo, de la diabetes asociada a la glucosinasa, donde sabemos que estos pacientes sí van a tener una diabetes, o sea, sus parámetros en sangre de la glucosa van a estar alterados. Sin embargo, sabemos que estos pacientes en la historia natural, en la evolución natural de la enfermedad, no van a generar las complicaciones asociadas a diabetes, como una retinopatía diabética o los problemas renales que suelen aparecer, ¿no? Entonces, estos pacientes realmente no requieren de un tratamiento farmacológico, ¿no? Es un tratamiento innecesario que lleva a un gasto económico y a posibles complicaciones como reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Igual es importante el diagnóstico de estas enfermedades porque podemos monitorear o vigilar o ir dirigidamente a problemas que sabemos que pueden aparecer, ¿no? Como es el caso de la diabetes asociada al factor nuclear hepático 1A, que igual tiene una recomendación de tratamiento, en este caso las sulfonilureas, pero sabemos que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de generar adenomatosis hepática, ¿no? Que puede llevar a complicaciones en el futuro. Entonces, podemos ir dirigidamente a buscar estas manifestaciones y tener un tratamiento oportuno. Otra de las manifestaciones que vamos a hablar son los trastornos de la pubertad, que la pubertad son estos cambios físicos, psicológicos, para tener una capacidad reproductiva, ¿no? Podemos tener trastornos en el inicio de la pubertad, ¿no? Una pubertad precoz si inicia antes del tiempo, o una pubertad retrasada, ¿no? Si se pasa de ciertos criterios de edad. El inicio de la pubertad va a estar dada por factores genéticos, incluso epigenéticos, y donde es muy importante el eje hipotalámico hipoficiario gonadal, ¿no? En cada una de estas etapas, como vemos en la figura derecha, desde la hormona liberadora de gonadotropinas, las gonadotropinas y la respuesta de las gónadas con la producción de hormonas, en cada uno de estos pasos pueden haber alteraciones que nos lleve a un trastorno del inicio de la pubertad, ¿no? Que pueden haber muchas causas, ¿no? Incluyendo las genéticas, que yo les voy a ir platicando. Bueno, la pubertad precoz, o sea, que aparece antes de los 8 años, la pubertad inicia cuando se desarrollan las características sexuales secundarias, ¿no? Entonces, aparece antes de los 8 años en niñas o 9 años en niños. Tenemos una pubertad precoz que pueden tener causas genéticas. Dentro de las causas genéticas pueden haber causas centrales, o sea, hablando a nivel hipotalámico, hipofisiario, o periféricas, ¿no? Hablando más que nada de las gónadas. Dentro de las causas tenemos causas monogénicas, o sea, mutaciones en un solo gen, por ejemplo, el gen de la quispeptina o el receptor de la quispeptina. Una simple mutación o alteración nos pueden llevar a este inicio precoz de la pubertad, pero igual tenemos anormalidades o alteraciones cromosómicas, que estos ya son defectos grandes, por así decir, genéticos, que igual pueden tener la misma manifestación
y estar acompañado de múltiples manifestaciones clínicas, incluyendo malformaciones congénitas, discapacidad intelectual, etcétera. Ok. Y por el otro lado tenemos la pubertad tardía, que igual puede tener causas genéticas, ¿no? Como el síndrome de Kallmann. Hablamos del síndrome de Kallmann cuando tenemos un hipogonadismo hipogonadotrófico asociado a anosmia, ¿no? Hay más de 30 genes que nos pueden dar este síndrome, ¿no? Y también puede estar asociado a otras manifestaciones clínicas, malformaciones en el tracto urinario, en los dedos, etcétera, labio paladar hendido y otras más. Y se diferencia del el hipogonadismo hipogonadotrófico, pero sin anosmia, ¿no? Que acá tenemos otros genes que funcionan igual a nivel central y en otras partes que nos pueden dar esta pubertad tardía, ¿no? Por el hipogonadismo, pero que se debe a defectos genéticos. Y aparte tenemos igual el hipogonadismo hipergonadotrófico, que igual puede deberse a causas genéticas, alteraciones en enzimas, pero también a anormalidades cromosómicas grandes, ¿no? Como sería el síndrome de Turner o el de Klinefelter, que vamos a hablar más adelante. La ginecomastia, que es desarrollo anormal del tejido glandular mamario en hombres, tiene diferentes causas, ¿no? Va desde las causas fisiológicas en ciertas etapas de la vida a la aparición patológica, que se puede ver a medicamentos, a deficiencia hormonal de la testosterona, tanto primaria como secundaria. Vemos otra vez acá el síndrome de Klinefelter. Y también hay causas raras, ¿no? Que se deben igual, a defectos genéticos, que pueden ser defectos enzimáticos o incluso síndromes por insensibilidad de estas hormonas, que la hormona se produce bien, pero no puede funcionar como debe ser debido a que su receptor tiene cambios o alteraciones que no la dejan funcionar, ¿no? Les voy a hablar de una enfermedad rara, la enfermedad de Kennedy, que puede tener esta manifestación. La enfermedad de Kennedy es un defecto genético que se da en el gen del receptor de andrógenos. Es una forma peculiar de que tengamos enfermedad, eso es lo que le llamamos una expansión de repetidos en el gen, como vemos acá. Esto genera una proteína normal, una proteína más grande que la normal. Y acá tenemos dos mecanismos por la que una proteína más grande de lo normal nos da enfermedad, tanto por la pérdida de función de esta misma proteína, que es el receptor de andrógenos, vamos a tener las manifestaciones como la ginecomastia, infertilidad, la atrofia testicular, pero esta proteína normal igual puede tener un mal plegado e ir acumulándose, formando agregados dentro de las células y haciendo que estas células mueran, ¿no? Y es a lo que le debemos otras partes o otras manifestaciones de esta enfermedad, principalmente las manifestaciones neuromusculares, ¿no? Esta enfermedad suele iniciar con debilidad proximal en las piernas, alrededor de la tercera década de la vida, quinta década de la vida, y se debe a estos agregados que llevan a muerte celular, ¿no? Igual podemos tener muchas otras manifestaciones, desde neuropatía, elevación de la creatincinasa, entre otras. Pero todo se debe al defecto genético. Entonces es importante cuando tenemos manifestaciones que no son tan típicas como la ginecomastia, pero además otras manifestaciones igual raras, por así decirlo, no tan comunes como una debilidad muscular progresiva, nos podrían hacer pensar en enfermedades de origen genético. ¿Ok? Hablando de la infertilidad, vemos que hay causas tanto femeninas como masculinas, ¿no? Y de ambos. En la infertilidad hay muchos factores que pueden influir desde la edad, el estilo de vida, el ambiente,
pero igual hay patologías específicas, tanto autoinmunes como endocrinas, como genéticas, que nos pueden dar en sí un problema de la fertilidad. En esta imagen vamos a ver algunas de las causas de infertilidad con origen genético. De este lado de la izquierda eh, hay enlistados muchos genes y en donde participan en la generación de espermatozoides, ¿no? O podemos tener el problema de una zoospermia no obstructiva, como en el síndrome de Klinefelter, en microlesiones del cromosoma Y, pero igual por mutaciones en estos genes, alteraciones en la forma de la cola del espermatozoide o el flagelo, igual por mutaciones en estos genes, alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, igual nos pueden dar una infertilidad, la astenosospermia, que igual se da por mutaciones en estos genes. Y del lado de la mujer, igual, en múltiples etapas de la fertilización, pueden haber alteraciones genéticas que llevan a un error o alteraciones que llevan a una infertilidad, o sea, no se puede generar un producto. Incluso hay algunos genes como el NLRP7 que se asocian a molas de repetición y eso se debe a mutación genética de la madre. ¿Mm? Uno de los síndromes que ya mencioné es el síndrome de Klinefelter. Este se debe a un cromosoma extra, que es un cromosoma X de más. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, que son 22 pares de autosomas, como vemos aquí en este resultado de cariotipo, y un par sexual. En este caso vemos tres cromosomas sexuales, que es algo que no es lo normal, ¿no? Vemos un cromosoma X de más, que nos da el síndrome de Klinefelter. Su frecuencia es bastante común, por así decir, dentro de estas enfermedades. Se da un caso por cada 500 a 1000 hombres, representa el 3 al 4% de todos los hombres con infertilidad y hasta el 10% de casos con azoospermia, ¿no? Las manifestaciones del síndrome van a ser dadas por el cromosoma extra, principalmente por un hipogonadismo hipergonadotrófico en esta situación, ¿no? Vamos a tener la ginecomastia, como ya habíamos visto, como datos de feminización en un hombre, ¿no? Una talla alta, esto se debe a un exceso de dosis génica que por un gen importante en el cromosoma X, el hipogonadismo, como ya habíamos visto, hombros estrechos, poco vello facial, entre otros. Hablando de la menorrea primaria, que es esta falta, ausencia de la menarca. Tenemos diferentes causas igual, que van desde causas centrales, en causas anatómicas del tracto de salida, sobre todo uterinas, y disgenesias gonadales, ¿no? Que va a ser aproximadamente la mitad de los casos de una amenorrea primaria. Dentro de las alteraciones gonadales vamos a tener las disgenesias, que pueden ser puras, parciales o mixtas, ¿no? Incluyendo igual el síndrome de ovario poliquístico. Dentro de las disgenesias gonadales, una gran parte, la mayoría de las veces van a estar dadas por defectos genéticos, incluyendo defectos cromosómicos, como puede ser el síndrome de Turner, que vamos a ver ahorita más adelante. Incluso puede haber un complemento cromosómico XY, que normalmente sabemos que es para hombres, pero que tenemos el fenotipo de una mujer. Esto se debe a alteraciones genéticas que hacen que el cromosoma Y, por así decir, o genes que son muy importantes para la diferenciación masculina, no funcionan bien. Entonces se desarrolla un fenotipo femenino. ¿Ok? Que pueden debutar. Muchas veces se hace el diagnóstico por una menorrea primaria, porque las gónadas no hay o son remanentes o son disfuncionales. El síndrome de Turner, como ya nos había mencionado, se debe a una falta de un cromosoma sexual, ¿no? Lo que va a tener en la mitad de las veces vamos a tener este complemento cromosómico 45X, que nos va a faltar un cromosoma, ya sea X o Y, pero que vamos a tener el fenotipo de mujer.
No es algo muy raro, ya que se da un caso por cada 2.000 mujeres y puede llegar a cumplir hasta 2/3 de todos los casos de disgenesia gonadal. Acá vemos algunas características el síndrome de Turner, como pueden ser, la talla baja es muy importante en este síndrome. Puede haber muy típico el cuello alado o piel redundante en el cuello al nacimiento, como vemos en este recién nacido. Hay malformaciones en distintas partes del cuerpo, como cardiopatías, alteraciones renales. Tenemos el hipogonadismo, eh, edema, un linfedema al nacimiento, como vemos en las imágenes. Son algunas de las manifestaciones de este síndrome. Acá resaltar el manejo multidisciplinario de todas las enfermedades, ¿no? Acá hablando del síndrome de Turner, igual resaltar el papel del médico de primer contacto, que es, muchas veces es, pues como dice, el primer contacto entre las diferentes especialidades, ¿no? Es importante que estos pacientes lleguen a endocrinología, lleguen a genética, por todo lo que implica, ¿no? Desde su diagnóstico, en este caso hay que estudiar, descartar cardiopatías, enfermedades renales, todo eso lleva a una serie de estudios que hay que solicitar, ¿no? Al igual que su manejo. Ya teniendo un diagnóstico específico, sabemos qué manejo y qué sería lo mejor para este paciente. Ya por último, la deficiencia de la hormona de crecimiento, que esto igual se puede detectar desde la consulta del niño sano, en- detectando una talla baja, una velocidad de crecimiento que va para abajo, que es progresivo, como vemos acá, cómo se va alejando la talla de los parámetros normales, nos pueden hablar de esta deficiencia en la hormona de crecimiento, que igual tiene muchas causas. Pero si tenemos una deficiencia o pues, vemos una talla que es muy por debajo de los percentiles normales, pero igual tiene otras manifestaciones como malformaciones congénitas o problemas que no son tan comunes, nos pueden hablar de una alteración genética, una enfermedad genética, como viene siendo el síndrome de Noonan. Este síndrome igual no es tan raro, se da un caso por cada 1.000 a 2.500 individuos. Hay más de 10 genes asociados. Mutaciones en estos genes nos pueden dar el mismo fenotipo, el mismo síndrome. Todos estos genes comparten una vía celular que es importante para la proliferación, diferenciación celular, la vía RAS-MAPK. Normalmente se hereda de forma autosómica dominante y suelen tener igual una deficiencia de hormona de crecimiento. Las personas con síndrome de Noonan tienen como una fácil característica, dismorfias faciales, las llamamos, ¿no? Como pueden ser los ojos separados, le llamamos hipertelorismo, las fisuras palpebrales dirigidas hacia abajo, las orejas pueden estar con una implantación baja y con rotación, pueden tener el cuello alado, como vemos acá, igual que el síndrome de Turner. Entonces nos dan como una fácil característica, ¿no? Que se puede reconocer desde el primer contacto. Además de la talla baja, igual pueden tener defectos en el corazón, pueden tener deformidades en el pecho, em, genitales igual, así como defectos de coagulación, entre otras. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este tipo de síndromes o saber que pueden ocurrir cuando tenemos pacientes con talla baja y otras manifestaciones, ¿no? Y ya por último, resaltar igual la importancia que tiene identificar la causa genética, ¿no? De muchas enfermedades que podemos tener o pacientes que tienen manifestaciones clínicas, pero no sabemos que tienen un síndrome, siempre referirlo pues con los expertos, ¿no? Y identificar la causa, la prevención de alteraciones secundarias. Ok, como hemos visto que a veces tenemos una manifestación y ya con el diagnóstico podemos ir dirigidos a descartar ciertas malformaciones o alteraciones clínicas, ¿no? Que pueden tener repercusiones en el futuro si no se tratan a tiempo. Así como un asesoramiento genético, ¿no? Decir informarle a la familia de si hay que estudiar a alguien más, si alguien más tiene el riesgo de tener la misma condición o no, si se puede repetir
la condición en futuros embarazos, etcétera, ¿no? Este tipo de información es importante para identificar la causa genética. Y ya, es todo.